Familiares del equipo periodístico de diario El Comercio viaja a Colombia tras hallazgo de cadáveres que corresponderían a los periodistas asesinados. Aprobado proyecto de ley de fomento productivo. 13º y 4º sueldo no pagarán impuesto a la renta. Presidenta de la Asamblea Nacional participa en festividad por el inicio del Inti Raymi en Otavalo. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Viernes 22 de junio del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. Los restos encontrados en el departamento de Nariño, Colombia, y que se presumen corresponden al equipo periodístico de diario El Comercio, serán sometidos a exámenes de ADN para confirmar su identidad. Familiares de los 3 secuestrados y asesinados por el líder del grupo disidente Oliver Sinisterra, conocido como alias Guacho, viajaron a Colombia. En caso de que las pruebas de ADN, que tienen una duración de entre 24 y 48 horas, den positivo, se agilitará el procedimiento para la repatriación de los cadáveres a través de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía Nacional de Colombia y la de Ecuador. Una vez que podamos comprobarse de que efectivamente son los cuerpos de nuestros compañeros y hermanos ecuatorianos, obviamente se tiene que programar todos los temas internacionales, todos los temas de repatriación. Los restos encontrados en una zona minada del departamento de Nariño en Colombia son trasladados hasta Cali, donde se realizarán pericias en un centro forense, que se presume durará entre 24 a 48 horas. La ministra de Justicia subrogante Liliana Guzmán manifestó que el gobierno ya tomó contacto con las familias del equipo periodístico y que los apoyarán logísticamente en su viaje al hermano país. Esta delegación por el señor secretario nacional de Inteligencia, y también acompañará un delegado del Ministerio de Justicia, acompañará el señor comandante general de la Policía Nacional, estará también acompañado por expertos en pericia legista que van a acompañar y van a avalar todos aquellos evaluaciones que se hagan allá en Colombia. Familiares de los periodistas asesinados criticaron no haber recibido la información por fuentes oficiales. Ricardo Rivas y Cristian Segarra se pronunciaron. Como el gobierno colombiano hubo el compromiso que ellos iban a informar por sensibilidad, por humanidad, primero a las familias. Sin embargo, como vemos ayer, el tuit salió de la más alta autoridad de Colombia. Encaminados a que exista verdad en este hecho y que los responsables por acción u omisión asuman sus responsabilidades, asuman su culpa. Según diarios colombianos, el 4º cuerpo encontrado pertenecería a una persona que formaba parte de la seguridad de alias Guacho. Clever Aranda, TVL Noticias. El mayor de policía Alejandro Salbumbide, quien prestaba servicio en San Lorenzo, compareció ante la Comisión de Seguridad Fronteriza para aclarar sobre las conversaciones vía WhatsApp que habría mantenido con alias Guacho. Salbumbide manifestó que el alto mando conocía de los pormenores de estas comunicaciones. El mayor de policía Alejandro Salbumbide, quien trabajó en San Lorenzo y antes en la inspectoría de la Comandancia de Policía, respondió las interrogantes de los asambleístas de la Comisión de Seguridad Fronteriza sobre los chats que habría mantenido con alias Guacho. El 31 de marzo es la última vez que yo tuve contacto con estos individuos. Yo fui una persona que me desempeñé durante dos años en el Cantón San Lorenzo. Es una plaza por lo general al cual le ven el mando policial como una plaza de castigo, en donde va gente desmotivada que está de una u otra manera, tiene algún tipo de conflicto. El mayor de policía señaló que el contenido de los chats con el líder del grupo disidente Oliver Sinisterra lo conocían los altos mandos. Todos los chats, las comunicaciones que están registradas, debidamente judicializadas en la Fiscalía, nunca mencionan estos individuos algún tipo de compromisos a los que usted se refiere. Lo único que ellos siempre solicitaban es la liberación de los detenidos, que se retire la fuerza pública del cordón fronterizo y que se nombre un delegado para tratar acuerdos y convenios de paz.
El legislador César Carrión, quien pidió la comparecencia del mayor de policía, aseguró que algunas respuestas fueron absueltas. No tomaron en cuenta, a pesar de que existen documentadamente, de que informó al escalón superior y obviamente llegó hacia el Ministerio del Interior. Pero para los familiares del equipo periodístico asesinado por este grupo narcodelictivo, quedan algunas interrogantes sin respuesta. Múltiples dudas porque necesitamos saber ahora si es que esa información que el mayor Zaldumbide le ha entregado a esta comisión también le fue compartida a las Fuerzas Armadas y por qué en reiteradas ocasiones el exministro Zambrano ha dicho que él no tenía conocimiento de nada. La comparecencia no concluyó debido a que la comisión se quedó sin quórum. Clever Aranda, TVL Noticias. El Foro Internacional de la Crisis a la Propuesta, el rol del Poder Legislativo en la creación de una política en defensa y seguridad, concitó el análisis sobre la situación en la frontera norte. Expertos internacionales dieron detalles de la realidad de sus países al afrontar ataques narcoterroristas y analizaron las acciones que debería emprender el Ecuador a propósito de esta problemática. Los jóvenes que viven en el cordón fronterizo son presa fácil de narcotráfico y ante la crisis que atraviesan en las zonas no tienen otra salida. Fue parte del discurso de Rosalía Arteaga, presidenta de la Fundación Fidal, quien dijo que no podemos hablar de seguridad nacional si aún tenemos grandes problemas en las zonas de frontera. Por ello planteó el tratamiento de una ley que tenga el enfoque integral de la realidad. En donde podamos darle un futuro a nuestros jóvenes, porque allí está el semillero de la violencia, allí está el semillero de la desintegración. En el acto, la titular del Legislativo, Elizabeth Cabezas, fue clara con los avances generados en la Asamblea Nacional, al tiempo que resaltó que es deber de todos los organismos del Estado trabajar en conjunto. Es un trabajo que es en conjunto, es un trabajo integral, no solamente de los actores externos a la Asamblea, sino de quienes somos asambleístas y que más allá de las diferencias políticas que podemos plantear, tenemos objetivos comunes y claros, que es restablecer una institucionalidad que dé la seguridad necesaria a nuestro país. Los objetivos estratégicos de la política de defensa y seguridad en la frontera norte fueron parte de la conferencia magistral del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Esto es lo que nos permite ver no solamente el escenario particular, sino otros escenarios que están vigentes y de los cuales se desprenden amenazas, situaciones de riesgo a los que se tienen que afrontar. Los expositores de Estados Unidos y España, Steven Donoghue y Eduardo Madina, respectivamente, pusieron en debate el fin social de la seguridad en las fronteras. Puede ser política, pero sin ser partidaria. Tienen la capacidad de éxito o la posibilidad de éxito mucho mayor. Que la política antiterrorista solo funciona cuando deja de ser una política de partido y empieza a ser una política de Estado. Entre las conclusiones que dejó el foro está priorizar la atención de las zonas ubicadas en el cordón fronterizo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Cambiamos de tema. Con 73 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de ley de fomento productivo enviado desde el Ejecutivo. La votación se la realizó por partes y los artículos referentes al pago del impuesto a la renta en los 13º y 4º sueldo para quienes ganen más de $100.000 quedaron excluidos. Durante el debate, los incentivos económicos, la remisión de intereses, la dolarización y la seguridad jurídica fueron los temas que generaron discusión. El documento deberá ser remitido al Ejecutivo para su sanción o veto. Tras 4 horas y media de debate, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de ley de fomento productivo enviado con carácter urgente en materia económica. El ponente de la propuesta, el asambleísta Esteban Albornoz, mocionó que la votación sea en 2 partes. 73 legisladores respaldaron el contenido del proyecto. Sin embargo, se excluyeron los artículos sobre el pago del impuesto a la renta a los 13º y 4º sueldos. Durante el debate fueron divididos los criterios respecto de la propuesta del presidente de la República. Los asambleístas Jimena Peña y Fernando Burbano destacaron las bondades que a su juicio contiene el documento. El proyecto de ley también incorpora un artículo que habla de que las personas que en efecto han pagado en los últimos 24 meses sus deudas o se han igualado con los temas crediticios puedan salir de la central de crédito. Hoy tenemos una ley distinta de la que ingresó, por supuesto, y hay que rescatar el gran esfuerzo porque la ley sea inclusiva e incorpore a otros beneficiarios. Incorpora a los agricultores,
a los jóvenes emprendedores, a la economía popular y solidaria. Quienes cuestionaron el proyecto de ley fueron los legisladores de la denominada bancada de la Revolución Ciudadana. Gabriela Rivadeneira y Augusto Espinosa fueron críticos. Anticiparon que la propuesta pone en riesgo la dolarización. Por ser una ley inconstitucional, porque no hay unidad en materia y es contradictorio con el principio constitucional de la reserva legal. Podrían incluso poner en riesgo a la propia dolarización. ¿Y por qué digo esto? Porque la dolarización se sostiene en función del ingreso y de la salida de divisas a la economía ecuatoriana. Desde el Partido Social Cristiano fueron claros y condicionaban su voto. Pedían, por ejemplo, que se excluya el impuesto al 2 por mil a los ciudadanos de Guayaquil. Era para la construcción del hospital universitario, el mismo que está construido, operando, es parte de la red de salud pública. Impuesto que fue derogado por el Código Monetario y Financiero. El movimiento Creo también llevó propuestas. El asambleísta Patricio Donoso propuso la creación de un fondo de estabilidad fiscal con el fin que el gobierno pueda ahorrar. Que los ingresos provenientes de la explotación petrolera que superen lo contemplado en el presupuesto general del Estado se destinen a la generación de un fondo de estabilización fiscal. El documento deberá remitirse al Ejecutivo para su sanción favorable o veto, aunque varios legisladores desde ya anticiparon que la Asamblea deberá ratificarse en lo aprobado por el Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Quienes ganen más de $100,000 al año no pagarán el impuesto a la renta en el 13º y 4º sueldo. Así lo resolvió el Pleno de la Asamblea Nacional tras aprobar el proyecto de ley de fomento productivo. Esta decisión generó reacciones tras la sesión del Pleno. Ricardo Bravo con información. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una vez que fue aprobado el proyecto de ley de fomento productivo, los legisladores emitieron sus criterios respecto de la votación de esta iniciativa, toda vez que no se incluyó dos artículos relacionados con el pago del impuesto a la renta en los 13º y 14º sueldos. Pero les hemos preparado un video en donde detallamos cuáles son las reacciones emitidas aquí en el Palacio Legislativo. Tras la aprobación del proyecto de ley de fomento productivo, la iniciativa pasa a manos del Ejecutivo para su análisis. Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, precisó que la propuesta incluye modificaciones al capítulo de remisión de intereses, multas y recargos. Exoneraciones, reformas a cuerpos legales, temas de apoyo a la vivienda de interés social. Sin embargo, dos artículos no fueron aprobados, los relacionados con el 13º y 4º sueldo. Con aquellas personas que ganan sobre los $100,000, pues, donde decía el artículo que no podrían acogerse a deducciones en el impuesto a la renta. Durante el debate se insistió en que los 13º y 4º sueldos corresponden a beneficios laborales. Sin embargo, a la salida del Pleno del Legislativo hubo reacciones. Para conseguir los votos de ellos, les dijeron al gobierno, yo te voto todo, menos que le cobres la remuneración el 13º y 14º, y además que a partir de los $100,000 no me deduzcas el impuesto a la renta. Nosotros estamos por el 13º y 14º sueldo que tiene que aplicarse las deducciones. Perdimos, porque no veo los votos. Así es que el presidente de la República tendrá que establecer si veta o no veta ese artículo particular. Lo importante es ser optimistas. Hay un proyecto que el Ecuador esperaba mucho. Tenemos un proyecto que definitivamente incentiva al sector productivo. Una vez aprobado el texto por la Asamblea Nacional, el Ejecutivo tiene 30 días para pronunciarse a través del veto o remitirlo al registro oficial. Como revisábamos en el video, ahora el Ejecutivo tiene 30 días para pronunciarse respecto de esta iniciativa que llegó hasta la Asamblea Nacional con el carácter de urgente en materia económica. Hasta que este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. En la Asamblea Nacional hubo reacciones tras la visita esta semana de la viuda del general Jorge Gabela y del perito Roberto Mesa. Por un lado, los legisladores del ala correísta aseguran que el tema ya fue archivado, mientras que desde otra perspectiva, los legisladores consideran que es momento de reavivar la investigación del caso Gabela. La visita de Patricia Ochoa, esposa del general Jorge Gabela, fallecido en el 2010, acompañada del perito argentino Roberto Mesa a la Asamblea Nacional, desempolva reacciones en el legislativo.
pues uno de los argumentos sostenidos por el especialista es que la denuncia de Gabela por la adquisición de los helicópteros Drup fue el detonante. Ante ello, los asambleístas de la línea correísta consideran que el tema ya fue archivado y que los documentos reposan en la Secretaría General. En la Comisión de Relaciones Internacionales no existe un documento sobre los helicópteros Drup o sobre el caso del general Gabela. Nuevamente abrir un tema que ya fue resuelto, ya fue conocido, ya fue archivado por la Asamblea Nacional. Quedan cabos sueltos alrededor de la muerte del general Gabela, dijo en cambio el legislador René Yandún. Por eso se apersonará del tema para solicitar la información tratada en su momento en la Comisión de Relaciones Internacionales. Puedan ser un complemento en caso de que sea necesario para el proceso judicial que se está siguiendo. En ese sentido, el legislador Fernando Burbano también apoya que la Asamblea Nacional debe retomar el tema. Recordó incluso el juicio político que pesaba en contra del ministro de Defensa Javier Ponce en el 2010 y que fue archivado. Es necesario volver a caminar sobre las consideraciones presentadas por la Asamblea anterior y que fueron desechadas. Un mismo criterio comparten las legisladoras María José Carrión y Lira Villalba, quienes además consideran que el CAL debe tomar una decisión. Creo que una investigación de este tema debe tener la participación de la Asamblea en su conjunto. La Asamblea tendrá que evidentemente revisar lo actuado en función de lo que se vaya evidenciando en los próximos días. La Asamblea Nacional en los próximos días tomará la decisión sobre el caso Gabela. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tiempo de una breve pausa, pero al volver más información en emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Fiscalía en contra de Mariano Zambrano, prefecto de Manabí, y Mariano Zambrano Vera, asambleísta, por presuntos delitos cometidos. A través de dicha acción piden que el proceso legal se desarrolle en Quito. Personeros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y de la Secretaría Técnica de Transparencia acudieron a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia en contra del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, y de su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera, por supuesta delincuencia organizada. Y que nos parece también una falta de control por parte de la Superintendencia de Compañías, es que en un solo día, se hicieron transferencias por más de 15 millones de dólares en menos de un minuto. Y sin que la Superintendencia de Compañías, que estaba obligada a hacer un control de esas transferencias, haya por lo menos emitido una alerta. Los denunciantes manifestaron que se investiga presuntos delitos como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, perjurio, testaferrismo y lavado de activos. Proyectos de contrataciones, por ejemplo, con la compañía Selec, proyectos con el gobierno municipal de Juján, también obviamente con la Dirección Nacional de Aviación Civil, con un contrato de arrendamiento para un stand que tenía el señor asambleísta Mariano Zambrano Vera en calidad de presidente de la compañía Manta Host. Piden iniciar un proceso penal en contra de Zambrano padre y de su hijo en Quito por el fuero de corte que tiene el asambleísta y porque no confían en cómo se están llevando los casos en las instituciones de la función judicial en Manabí. Creemos nosotros que el escenario de trabajo de este caso en Manabí es demasiado contaminado y necesitamos que el país lo conozca, que el país sepa que se están respetando las leyes, garantizando el debido proceso. Mariano Zambrano Vera, actual asambleísta, manifestó que todavía no ha sido notificado por las autoridades, pero rechazó las acusaciones. Este funcionario que ha hecho la denuncia ha aseverado que hemos incurrido en algunos delitos cuando la Fiscalía ni siquiera ha procesado la información. Según los denunciantes, estas actividades ilícitas habrían causado un perjuicio al Estado por alrededor de 70 millones de dólares. Clever Aranda, TVL Noticias. 60 proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal son analizados por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. La mesa legislativa se reunió este jueves para concluir con el debate sobre el proyecto de ley de lucha contra la corrupción. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado trabaja en al menos 60 reformas al Código Orgánico Integral Penal. Una de esas iniciativas es la denominada como lucha contra la corrupción. Así lo explica la presidenta de esa mesa legislativa, Marcela Aguiñaga. Siguen insistiendo en algunos cambios, hay algunos cambios que ya ya entraron en la ley y están vigentes en el Ecuador, en su legislación, a partir de la aprobación de la consulta popular. Me refiero básicamente a los temas de inhabilidad. La discusión de esta iniciativa va encaminada al informe para segundo y definitivo debate.
La mañana de este jueves, los comisionados agotaron el debate de las observaciones planteadas al documento, entre ellas el incremento de penas por delitos contra la administración pública. Sin embargo, de ello, lo que vemos es que algunas de esas propuestas no tienen una sustentación técnica metodológica que nos diga por qué de 10 años o de 5 años subimos a 20 o a 25. En lo relacionado con las reformas al Código Orgánico Integral Penal, la Comisión de Justicia sugirió al Consejo de Administración Legislativa que las nuevas propuestas de reforma que lleguen para esa normativa serán analizadas previo a la construcción del informe para segundo debate. De manera que podamos ya entregar, el equipo se encuentra trabajando. Por lo que la mesa analiza otros ejes de reforma, como tránsito y una reforma integral al Código Penal. Es decir, es importante mencionar que estamos trabajando en 3 informes al mismo tiempo de reformas al Código Orgánico. Respecto del proyecto de ley de lucha contra la corrupción, la mesa legislativa prevé sesionar la próxima semana para votar el informe para segundo debate. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La comisión que investiga los casos de personas desaparecidas se alista para la organización de un foro internacional que permita a futuro proporcionar elementos sobre el tema. Del evento se prevé también que deriven temas en materia de reformas o construcción de leyes sobre la desaparición involuntaria. El Foro Internacional sobre Personas Desaparecidas tendrá como objetivo recoger las experiencias de expertos internacionales y de varias instituciones para generar elementos relacionados a la desaparición involuntaria. Poner sobre el debate público el tema de desaparecidos, convocar a la academia, convocar a las organizaciones de desaparecidos, a la institucionalidad del Ecuador relacionada con esto, como es el sector de justicia y de derechos humanos, para que abordemos el tema. La idea es culminar con una publicación que a futuro pueda servir como un marco de referencia y consulta, y a su vez para abrir el debate en materia legislativa. Dejemos elementos de estudio, de análisis, que sirvan justamente para cuando cada vez que tratemos este tema tengamos elementos científicos, tengamos referentes de lo que se ha hecho en otros países. Y yo creo que este taller pudiera culminar armando una red de legisladores de diferentes países que tratemos sobre el tema de desaparecidos. Para la organización del evento, la mesa conformó una subcomisión integrada por los asambleístas Fernando Burbano, Mauricio Zambrano y Gabriela Larreategui, con el fin de que puedan presentar una propuesta tanto en expositores, temas, fechas y financiamiento. Y es que la comisión espera dejar un precedente y por ello espera la respuesta del Consejo de Administración Legislativa para que se incluya en el Código Orgánico Integral Penal la tipificación del delito de la desaparición involuntaria de personas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Continuamos con más noticias. El libro 2 sobre el cuidado integral de la salud dentro del proyecto de Código Orgánico de la Salud continúa con el análisis al interior de la mesa legislativa a cargo de su tratamiento. El legislador William Garzón, titular de la comisión, precisó que este libro en particular es uno de los más amplios, pues cuenta con aproximadamente 200 artículos. Debate y asumo yo por la mala información, la mala interpretación y diría también hasta la mala intención de algunos compañeros asambleístas. Estamos en este momento también sistematizando todos los aportes del libro 1 y el día de hoy continuamos con la lectura del articulado del libro 2. Nos faltan aproximadamente unos 10 artículos por terminar el libro 2. El libro 2 se refiere al cuidado integral de la salud. Es el libro más extenso que tiene el código y tiene aspectos importantes que se los está impulsando y promoviendo, como es la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, que son dos aspectos que se los ha topado a lo largo del debate. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, detalló la situación que vive Venezuela. Su exposición la hizo en Asamblea Nacional, en donde fue recibido por legisladores de distintas orientaciones políticas. Tras la condecoración que recibió el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, por parte del municipio de Guayaquil, el exedil opositor al régimen de Nicolás Maduro llegó a la Asamblea Nacional para exponer la situación que, según dijo, vive ese país. En Venezuela tenemos una crisis institucional porque quien usurpa la presidencia de la República no tiene legitimidad de origen. Lo han denunciado recientemente organizaciones como la OEA, el G7, el Grupo de Lima, la Unión Europea.
Ledesma calificó al último proceso electoral como una farsa. Porque los poderes públicos están secuestrados desde la presidencia de la República que se usurpa. En Venezuela no hay registro electoral habitable. Ledesma fue alcalde metropolitano de la capital venezolana entre los años 2008 y 2015. Lo detuvo acusándolo de conspiración y asociación para delinquir y planificar un golpe de Estado. En el 2018 cumplió arresto domiciliario. No obstante, en noviembre del año anterior escapó de Venezuela a España. En la Asamblea Nacional, Ledesma relató lo que dijo es la situación de los diputados venezolanos. Diputados que han sido agredidos en el propio hemiciclo. Imagínense ustedes que a la presidenta en ejercicio la interrumpa una turba al grito de consignas exaltando una supuesta revolución. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, dijo que para el legislativo se convierte en una obligación dentro del marco de la diversidad recibir a quienes conocen sobre los problemas por los que atraviesan otras naciones. Es penoso que un solo grupo asuma una posición tan severa en contra de quienes discrepan. Aquí tenemos un reto dentro de la Asamblea Nacional que es tener la apertura para todas las voces. La cita en la que participaron asambleístas de distintas orientaciones políticas se desarrolló en el Salón José Mejía Lequerica. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Estudiantes universitarios de 5 facultades de la Universidad Central del Ecuador participaron del evento Asamblea en mi Universidad, que busca acercar a los jóvenes al quehacer legislativo. En el Pleno se simuló una sesión en la que se debatieron las reformas a la Ley de Comunicación y la Ley de Lucha contra la Violencia en Escenarios Deportivos. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, dio la bienvenida a los estudiantes y resaltó la participación de la juventud en la actividad política. Este viernes, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, participará de la fiesta del Inti Raymi, una celebración de los pueblos andinos del Ecuador en agradecimiento de las cosechas. Este acto se desarrolla en la comunidad de Peguche, en Otavalo. Saludamos ya con Lorena Espinosa desde este sitio. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así es, nos encontramos en Peguche, Otavalo, precisamente en la plaza central denominada Puricancha, que es la entrada antes de llegar a la cascada de Peguche. Aquí se realizará una ceremonia en conmemoración a la fiesta del Inti Raymi, esta celebración del solsticio de verano en agradecimiento a la tierra. Y precisamente aquí será esta ceremonia de agradecimiento porque la presidenta de la Asamblea Nacional fue designada hace días atrás como prioste de esta fiesta aquí en esta comunidad y por eso ya se prepara todo para su recibimiento. Vemos ya este círculo que está conformado por flores, frutas, alimentos, que significa el agradecimiento a la tierra por la cosecha y también el inicio del año nuevo en el calendario andino. Como podemos ver, están marcadas y delimitadas las 4 estaciones y aquí precisamente será esta ceremonia espiritual de sanación que le realizarán a la presidenta de la Asamblea Nacional, que es priosta de esta fiesta. Estamos a la espera de su llegada para participar de esta ceremonia y pues llevarles a ustedes todos los detalles de esta ceremonia del Inti Raymi, de esta fiesta que ya se vive aquí en Otavalo, Peguche. Es lo que les podemos contar. La ampliación de esta información en nuestra emisión estelar. Que tengan una buena tarde. Gracias, Lorena, por la información. A continuación les presentamos la agenda cultural con Tatiana Sonnen-Hosner para que nos cuente las actividades que podemos realizar este fin de semana. Este viernes a las 8 de la noche, la obra de teatro Click se presentará en el Teatro Mala Hierba a las 8 de la noche. La Bolsa de Valores de Quito, en alianza con KPIP, te invitan a la primera Feria de Ahorro y Financiamiento del Ecuador este sábado en el Centro de Exposiciones Quito, dentro del Parque de la Carolina, desde las 9 de la mañana. Lo mejor es que la entrada es gratuita. Y a las 12 de la tarde, la obra interactiva Manipulo está inspirada en la imagen y el accionar de un jardín japonés, reemplazando a las piedras del jardín por bailarines. Esto será en el Yaku Museo del Agua.
Y este domingo a la 1 de la tarde habrá Cuentos y Títeres en Circa, un viaje por los cuentos tradicionales del mundo para niños con fantásticas marionetas de mesa. Una obra musicalizada para todo público, pero en especial para los niños. De esta forma llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.